Eh, Vamos a hablar ahora un poco de sensores piezoeléctricos, eh, que ya habíamos visto esta parte de cómo se modelaban y cómo hacíamos el circuito para analizar cómo cambiaba de acuerdo a la distancia que se generaba o el desplazamiento que se generaba en un cristal piezoeléctrico y cómo lo íbamos a modelar con un circuito RC. ¿Qué aplicaciones tienen los sensores piezoeléctricos? Por ejemplo, un encendedor tiene un piezoeléctrico eh, dentro, y entonces este piezoeléctrico es el que le ayuda a generar pues la flama. Otra aplicación de piezoeléctricos puede ser, por ejemplo, colocar piezoeléctricos en un zapato y entonces cada que la persona va caminando, va pisando el zapato, los piezoeléctricos están siendo deformados y la carga que se va generando a través de esa deformación de los piezoeléctricos se va almacenando, es decir, se tendrá que tener un sistema de carga y almacenamiento de energía y esa energía que se almacena, pues después se puede utilizar para alguna cosa. No sé si no tengo aquí el dibujo, pero por ejemplo hay pisos también donde hay piezoeléctricos y puede ser que se iluminen cuando la gente los pisa, simplemente esa sería la función, que se iluminen, o podría ser también que almacenan energía conforme, si en el suelo hay piezoeléctricos, conforme pasa la gente caminando, igual va generándose variaciones en voltaje y esas variaciones se va almacenando la carga y después esa energía se puede utilizar para otra cosa. Hay otros tipos de aplicaciones de piezoeléctricos. Por ejemplo, podrían tener piezoeléctricos en su teclado y mientras ustedes están trabajando, igual se almacena energía. Si se dan cuenta, el zapato, los pisos y esta parte del teclado es con la función de almacenar energía. Y existen otras aplicaciones que son, por ejemplo, robots bioinspirados. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También centinelas. ¿Qué es un centinela? Chicos, ¿Tipo ¿quién un sabe? robot? ¿Pero qué hace? Ah, ¿Qué es un centinela, chicos? tipo, es tipo un robot que vigila algún parámetro. Que vigila, ¿ok? Algo. Entonces, por ejemplo, cuestiones del ambiente o cualquier cosa, por ejemplo, eh, para vigilar cualquier aspecto, persona o acción, se puede utilizar. Centinelas ya sean robots que funcionan con pies eléctricos o eh, vamos a ver cómo también se ha intentado manipular aves o insectos y utilizando piezoeléctricos. Entonces les voy a poner un video.
Bueno, creo que no se escucha nada en el video. Pero lo que hacen es que se muevan las alas como quieren la persona que lo está manipulando en este caso del insecto. Entonces ahí se está moviendo las dos alas, primero estaba moviendo una, luego la otra y aquí estaba moviendo las dos. Aquí está moviendo una sola hacia abajo. Sí. Es una investigación de la Universidad de Cornell, o bueno, un proyecto. Sí, entonces la están haciendo que vuele controlando su vuelo, básicamente. O bueno, esa es la idea. Con cierta frecuencia, cómo le van aumentando la frecuencia. Hasta una frecuencia muy alta. Y obviamente el que manipulen que mueva solo una ala o mueva solo la otra, pues manipulan la dirección, ¿ok? Y cómo detienen el vuelo. ¿Sí? Entonces, esa es una, pues esta parte que se los conoce como eh, centinelas cyborg, que están manipulando, pueden manipular el vuelo no solo de estos insectos, sino podría ser de otros animales más grandes. Y podrían ser utilizados, pues, para lo que se quieran imaginar. Entonces, el piezoeléctrico ahí está funcionando para mover las alas, ¿ok? Pero, por ejemplo, piensen también que podrían, en un ave más grande, probablemente, eh, por ejemplo, para ver esta parte del ambiente o migración de aves, colocar algún tipo de almacenamiento de imágenes o de video, que obviamente van a requerir una batería, pero para eliminar esta parte de la batería, igual que el vuelo, las alas, el movimiento de las alas esté conectado a un piezoeléctrico y la energía que se genera es lo que va a estar alimentando, por ejemplo, al sistema de obtención de imágenes. Esa podría ser otra aplicación. Les voy a poner un video de cómo eh, participan los piezoeléctricos en un reloj. Clock as an application of piezoelectric effect. Quartz crystals are nowadays used in clocks and watch to keep time. Now let us discuss the concept behind tick and tock functionality of the clock. The clock circuitry consists of a battery, quartz crystal, ¿Sí oscillator, escuchan el audio? microchip, stepping motor, and cogs. Sí, maestra. Now we will see the working of the clock circuitry in detail. The electrons flowing from the battery electrifies the quartz crystal. When quartz crystal is electrified, it begins to vibrate or oscillate due to one of its properties called piezoelectric effect. The microchip connected detects the number of vibrations in the crystal and will calculate
how many times the crystal should vibrate. This means that every time the microchip detects a fixed number of vibrations, around 33,000, it will send an electrical pulse to the stepping motor. In the stepper motor, due to the electrical pulse from microchip, the polarity of the solenoid changes, and as the polarity of the solenoid changes, it causes the magnet to rotate, which turns the cogs every second. This is how the tick-tock in the clock works. Bueno, ese sería el ejemplo en algo tan sencillo como un reloj. Les voy a poner ahora lo que les comentaba. Es igual pues un sistema colocado en un insecto. Para usos militares. Es algo semejante al primer video. Y si se dan cuenta, pues lo manipulan para que se mueva en la dirección que se desea. Y bueno, obviamente se puede vigilar con un dron, por ejemplo, pero bueno, se detecta fácilmente, mientras que si es un ser vivo, pues es más difícil de detectar, ¿no? Que tiene algo ahí que está vigilando. Y también puede ser, por ejemplo, para esta parte de almacenamiento de energía. Piezos have the amazing ability to convert vibrations into electrical energy. However, raw piezo ceramics are extremely brittle and can be hard to work with. Until now.
Miday's Vulture vibration energy harvesters have the piezo protection advantage, which means they pack high-performance piezos into a protective skin with pre-attached leads, making them easy to connect to, hermetically sealed, electrically insulated, robust, and easy to integrate into any system. Vulture energy harvesters are ideal for converting vibrations to power wireless sensors when combined with power conditioning electronics, sensors, and wireless transmission. They can even replace or supplement batteries in many applications that are located in difficult to access or remote areas. Miday's Slamstick vibration recorder helps identify the right Vulture for your application. Find out more at miday.com. Bueno, y otra vez relacionado con la parte del ambiente, pues aquí particularmente los piezoeléctricos los protegen para que sean utilizables en diferentes condiciones. Les enseño el ejemplo del teclado. Bueno, va prendiendo LEDs, ¿no? Y tiene diferentes también aplicaciones a nivel de la industria, por ejemplo, en motores. Bueno, vamos a saltarnos al ejemplo. Piezo Legs technology is based on direct friction drive. When moving, there is no mechanical play or backlash. Inside, piezo actuators perform a walking movement on the drive rod. Speed is variable by selecting the frequency of the electrical waveform. En este caso, los piezoeléctricos son One single estos pair will move the drive rod piezolegs, by a few ¿no? microns. The full waveform step Estos can be bloques divided in iban thousands of moviendo microsteps. Each microstep is in esa the single nanometer placa. range. I will demonstrate the Piezo Legs technology live using the LTC20 and LTC40 linear motors rated to 20 and 40 Newton stall force. These motors are enclosed versions of the OEM motors with standard clamp mount or nut mount. The drive shaft is guided and has a threaded hole to fit an end piece, for example, a hard ball tip. For this demonstration, I will drive one of the motors in closed loop with a high-resolution Heidenhain encoder. The motor and the encoder is connected to the microstep driver. Motor is mounted in the test fixture. It will push a linear guide, and the displacement will be registered by the encoder. To test the capability of the motor, we will also add weights. The stall force is 40 newtons, 4 kilograms. But it's recommended to keep the external load at maximum 50% of the stall force. We will run the motor with a force of 20 Newton. The Piezo Motor Motion System software is started on the PC. The connected driver shows up in the tree view. The access wizard will select the motor and configure the encoder. The resolution of the encoder is 5 nanometer. That's 0.005 microns. Push OK, and the system will be calibrated. First, let's drive in open loop.
Speed is selected as number of waveform steps per second. Use buttons to run motor in both directions. Let us run in closed loop. The microstep driver uses encoder readings to smoothly reach target position. Here you can see the actual encoder reading. Let us take a 100 micron step. 100 micron equals 20,000 encoder counts. Let us return to home position. Bueno, No, dado que el no. movimiento que hace es muy pequeño, pues count. no se ve. Pero bueno, la idea es esa, como When moving, there is no mechanical play con or el uso de backlash. piezoeléctricos Inside, the no se- actuators pues perform se puede walking utilizar para movement otras of the driver. aplicaciones, ¿no? Como Speed movimiento. is variable by selecting. Después vamos a ver cómo en la parte de biosensores, muchos de estos principios también se utilizan. Vamos a ver que hay biosensores, que es como si fueran trampolines, y ahí se van quedando los analitos que interesan, de interés. Les voy a mostrar un último video, que es igual un motor con piezoeléctricos. Hello, I'm Søren Holmark from PCBmotor.com. Do you have an electronic application where movement is needed? Would you like to have several motors integrated on a single printed circuit board? Do you need precise control of a lens, a valve, a laser, a mirror, a pointer, or something else? Or how about a button that can be adjusted automatically, but also adjusted manually by the user without being damaged? Or would you like to reduce building height of your application or otherwise improve the look and feel of your product? If any of these questions are relevant for you, a PCB motor could well be the answer. Now, let me show you what a PCB motor consists of. This is one of our demo kits, and this is what we call the stator. It is a ring milled in a standard printed circuit board, a PCB, mounted with piezoceramic components. The piezos are these small cubes. By applying voltage to the piezos, a traveling wave is generated in the PCB ring. The voltage is managed by driver electronics. A driver can look like this. Finally, there's the rotor. The rotor shall not be conductive, but otherwise it can consist of practically any material. As the movement is generated through friction between the stator and the rotor, certain friction properties are required. We can supply tape with the required friction properties. A key advantage of our motor is the possibility to use whatever you want turned as the rotor itself. As you can see here, the speed of the motor is in the range of 1 revolution per second. Compared to a conventional DC motor driven by electromagnetism, this is a fairly slow speed, but our motor is powerful, so it is able to deliver much torque even at this low speed. In fact, this is another key benefit, as this can eliminate the need for a gearbox. In conventional motor solutions, you may have to add a gearbox to your motor, and wiring is also required in conventional motor solutions. All this makes assembly more expensive, and the motor and the gearbox may generate noise and also cause lack of precision in the movement. By integrating a PCB motor on your application's printed circuit board, you may skip gearboxes and wiring, and you can lower building height and enable much slimmer designs. You may reduce your bill of material and assembly costs, as manufacture can take place on the assembly line where your application's printed circuit board is manufactured, and you get more precise movement as the power you need is delivered where and when you need it. This is another plus of the PCB motor. The motor starts and stops in fractions of milliseconds, making it possible to get very fast movement without any slip from gears. If a position sensor is included in the PCB motor solution, you can obtain extremely precise movement. An additional benefit is the off-power hold of the motor. The PCB
motor has a high holding torque, meaning that the motor maintains its position when power is off. Nonetheless, the friction can be overcome, so the motor can be turned by force, but unlike a conventional motor solution, there's no damage to a gearbox. This is what we mean when we say the motor is tamper-proof. You can think of the motor as a clutch able to turn by itself. The ring shape of the motor can also be very useful. For instance, you can place a lens in the center of the motor and turn the motor to focus the lens. The diameter of the motor can vary in the range from 10 to 60 millimeters. If you want a powerful motor, you need a large diameter because more piezo's generates more power. With longer distance to travel, however, speed goes down. If you require higher speed and not so much power, this can be obtained by a smaller diameter. If you require high power and high speed, this can be obtained by mounting piezo's on both sides of the stator. The price of the motor depends on the number of piezo's used. Entonces se mueve el motor gracias a los piezoeléctricos. Y por ejemplo, una impresora también funciona con piezoeléctricos. Micro Piezo, Epson's unique inkjet printing technology. Each micro piezo printhead contains rows of densely arranged nozzles. These are driven by individual microns-thin piezoelectric elements that contract when voltage is applied, moving a vibration plate more than 40,000 times a second to produce a precise stream of microscopic ink droplets. Generating no heat, this mechatronics technology can be used with a broad range of ink and media and delivers accurate, high-speed printing with outstanding durability. Epson utilizes this technology throughout its printer range. For home, business, Ya lo demás es comercial. precision, Sí. Entonces también funcionan con piezoeléctricos, ¿ok? Para la inyección de tinta. Y así pueden encontrar muchísimos ejemplos que se utilizan en la industria y bueno, también en el campo biomédico, utilizando sensores piezoeléctricos. Otro sensor, y bueno, estos sensores piezoeléctricos en realidad se clasifican o se pueden clasificar como sensores de desplazamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque decíamos que es esta parte, lo deforman y hay un desplazamiento, este valor en X que genera un cambio en la carga, es lo que pueden querer o puede ser útil para hacer el sensado de este desplazamiento. Doctor, creo que no está compartiendo pantalla. Ay, perdón. Ya. Sí, les comentaba que los sensores piezoeléctricos los podemos clasificar como sensores de desplazamiento. ¿Por qué? Porque decimos que se deforma el cristal, cambia la carga dentro del cristal, entonces se genera un cambio en carga, pero esta deflexión genera un desplazamiento que es el que podemos querer estar midiendo. Dentro de esta categoría también se encuentran las celdas extensiómétricas, o strain gauge en inglés. Y recordarán ustedes la definición de resistividad, ¿ok? O resistencia. ¿Cómo vamos a definir este valor de resistencia? En un material particularmente, tiene un valor de resistividad que va a depender del material, la longitud del alambre del material y el área de la sección transversal. Entonces, esta definición, por ejemplo, también la ocuparon para ver cambios
en resistencia cuando veían cómo se medía el gasto cardíaco con impedancia, que es un cambio en resistencia, un cambio en impedancia. Las celdas extensiométricas están hechas de un material particular, entonces se deforman y lo que cambia es su valor de resistencia. Y lo que queremos saber es cuál es este cambio en resistencia y cómo lo podemos conocer calculando la derivada de este término con respecto a cada variable. ¿Ok? Entonces, si yo derivo con respecto a L, Rho y A son constantes y me queda Rho por la derivada de L entre A. Si derivo con respecto a A, tengo 1 sobre A y la derivada de A a la menos 1, ¿qué va a ser? 1 sobre A al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí tengo el A a la menos 2 y entonces Rho y L son constantes y aquí tengo Rho y L y tengo el diferencial de A. Y luego me queda derivar con respecto a Rho. Entonces tengo constantes L sobre A y tengo la derivada de Rho, de la resistividad. Y lo que hago es decir, ¿cómo es esta variación en la derivada de R? Lo reemplazo por un delta R con respecto al valor de mi resistencia. Lo que voy a estar haciendo es dividir cada término de mi derivada entre el valor de R. Entonces voy a tener Rho por delta L sobre A, todo entre Rho por L sobre A. Déjenme, se los intento escribir. ¿Sí? Entonces, después voy a tener Rho por A a la menos 2 por L por delta A, y todo este término lo voy a dividir entre R. Y por último, el L por delta Rho sobre A lo voy a dividir entre Rho por L sobre A. Lo único que estoy haciendo es esto, tener mi término que es delta R, que es que es la derivada, y lo divido entre R. Es decir, ¿cómo es el cambio de la resistencia con respecto a mi resistencia inicial? Y encuentro estos términos. El delta L, que es el delta de longitud sobre L, el delta A, que es el área transversal sobre A, y el delta Rho. Entonces tengo una variación en longitud, en área de la sección transversal y en resistividad. Si a este término yo le introduzco algo que se conoce como la relación de Poisson, que simplemente es tener ahora este delta D sobre D, y voy a tener este término que es mu por el valor de delta L, que es la variación en longitud entre L, ¿ok? Y entonces lo voy a sustituir este término que me va a estar involucrando a esta relación de Poisson en esta ecuación, delta R sobre R, y llego a este término, ¿ok? Y en este término yo lo puedo dividir en dos efectos. Voy a tener 1 más 2 veces la relación de Poisson por un cambio en longitud, delta L sobre L, y un cambio en resistividad, ¿ok? Entonces voy a tener un efecto en la dimensión, un cambio en la dimensión porque es la longitud, y voy a tener un efecto piezoresistivo, ¿ok? ¿Cómo está cambiando la resistencia debido a sus características piezoeléctricas? ¿Por qué? Porque se está deformando. Se está deformando el material que yo tengo en el alambre particular, ¿ok? Y entonces yo puedo decir que estas variaciones en resistencia delta R entre R van a estar divididas en el cambio en longitud y en el cambio en piezoresistividad. Y voy a encontrar una relación que se conoce como una característica
de las celdas extensiométricas, que es este valor de G, que va a ser básicamente un valor que va a depender del material de la celda extensiométrica. Y lo que va a hacer es esta variación en resistencia entre la variación en longitud. Y me va a quedar este valor, es decir, a esta ecuación que yo tengo aquí, que es delta R entre R, donde ya involucré la relación de Poisson, lo único que le hago es dividirlo todo entre delta L sobre L, por eso aquí se anula, y solo me queda 1 más 2 veces mu, más delta rho sobre rho entre delta L sobre L, ¿ok? Y bueno, aquí está exactamente qué es el efecto piezoresistivo. Y este valor de G, decimos que va a ser una característica de cada celda extensiométrica. Entonces, básicamente, dependiendo, me va a estar diciendo cómo cambia el valor de resistencia y cómo cambia el valor de longitud, dependiendo del material. Las celdas extensiométricas pueden estar hechas, por ejemplo, de semiconductores. Después vamos a entrar a ver un poquito, si no lo han visto, esta parte de semiconductores, que yo creo que sí lo han visto, al menos un poco. Las que están hechas de semiconductores son altamente sensibles y tienen este valor de G, se conoce como factor extensiométrico, ¿ok? Entonces van a tener este factor extensiométrico más alto que, por ejemplo, celdas que son de metales o de aleaciones. Van a ser más sensibles a temperatura que las celdas que están hechas de metales o de aleaciones, y también van a ser o van a tener un comportamiento menos lineal que las celdas que están hechas de metales, por ejemplo. Y pueden ser de diferentes tipos, pueden ser tipo P, tipo N, o pueden estar dopadas, ¿ok? ¿Qué significa dopar un semiconductor? Quiere decir que agregan átomos externos en la placa del cristal, en la base del cristal, y entonces esto va a hacer que cambien las propiedades eléctricas de su material. Entonces, es el que alteren sus propiedades eléctricas agregando ciertos átomos, eso se conoce como dopaje de semiconductores. ¿Ok? Entonces pueden tener celdas extensiométricas de tipo, de tipo P, de tipo N y dopadas, ¿ok? Y pueden tener también celdas extensiométricas multielemento, ¿ok? Recordarán tal vez que ya tal vez les habían mencionado las celdas extensiométricas que se podían utilizar, por ejemplo, en los sensores de presión, ¿ok? En los sensores de presión, ¿y dónde los colocaban? En un diafragma, ¿ok? Esta parte de, recordarán cuando se medía, por ejemplo, la presión invasiva, se medía la presión invasiva y el sensor, por ejemplo, que estaba conectado al catéter, tenía una membrana y esta membrana se deformaba porque llegaba la presión y esta membrana podría ser una celda extensiométrica. ¿Ok? Ese sería un ejemplo. Entonces, cuando la presión llega, el diafragma se deforma. Y también recordarán que se había mencionado que estas celdas extensiométricas podrían estar colocadas en un puente de Wheatstone. ¿Para qué se colocaban en un puente de Wheatstone? Probablemente les comentaron que era para aumentar la sensibilidad. Entonces, ¿qué era sensibilidad? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Es la derivada de la función de transferencia. Y entonces eso quiere decir que voy a ser capaz de tener o de poder medir variaciones, cambios más pequeños, ¿no? Esta parte de
cómo cambia la salida con respecto a mi entrada. Entonces en una configuración de un puente de Wheatstone voy a tener mayor sensibilidad y ahorita vamos a ver que también sirve o es útil para compensar cambios en temperatura. Entonces este es un puente de Wheatstone y lo que se hace es colocar, depende de la configuración, no necesariamente las 4 ramas del puente de Wheatstone tiene que ir una celda extensiométrica. Puede haber diferentes configuraciones. Y aplicaciones de estas celdas extensiométricas, por ejemplo, son sensores de fuerza que se conocen así, como si fuera un trampolín, esta parte de cantilever. Y entonces, esto que se está moviendo por el efecto de alguna fuerza, está generando la deformación de mi celda extensiométrica y obviamente lo que está cambiando son los valores de la resistencia. Entonces, cuando se aplica una fuerza, por ejemplo, R1 y R3 que están en la parte superior de mi celda, se comprimen y R2 y R4 se extienden, ¿ok? Y esto se puede estar configurando con un puente de Wheatstone. ¿Qué pasa con cambios por temperatura? También se utiliza, o el puente de Wheatstone también puede ser utilizado para hacer esta compensación en temperatura, porque tienen aquí su celda, o bueno, su sistema que es como si fuera un trampolín, que es donde se va a estar aplicando la fuerza, así como se indica en el dibujo, se aplica la fuerza, y tienen una celda extensiométrica en la parte superior para estar midiendo cómo se deforma esta base. ¿Y qué pasa si hay un efecto de temperatura aquí adicional? ¿Ok? ¿Cómo va a estar cambiando el movimiento, el valor de resistencia en la celda, este efecto de la temperatura? ¿Qué es lo que podría suceder? Entonces, vamos a ver que lo que se hace es utilizar este puente de Wheatstone y tener una celda que se le conoce como celda dummy o celda comodín, que lo que va a estar haciendo es midiendo estas variaciones que van a ser efecto de la temperatura y no propias del movimiento o de la que va a estar generando la deformación de las celdas. Y entonces va a compensar la medición que se esté realizando, es decir, va a corregir o vas a tener forma, el sensor va a tener forma de corregir esta medición por el efecto de la temperatura. ¿Qué es lo que se tiene básicamente cuando se trabaja con celdas extensiométricas? Se tiene la celda, generalmente se usa un puente de Wheatstone, se tiene que alimentar la celda extensiométrica, el puente de Wheatstone, y se tiene pues alguna ganancia. Y después de darle ganancia a este sistema, a la variación que se está generando a partir de la deformación de la celda, pues ya puede ser utilizada esa señal, ¿ok? Algunas aplicaciones de las celdas extensiométricas es que, por ejemplo, podemos hacer diseños basados, antes de llevarlo a la práctica, hacer simulaciones de elemento finito y que nos permitan, por ejemplo, diseñar un prototipo inicial, modelar cómo se va a estar deformando la celda extensiométrica dependiendo de la fuerza que esté llegando a la celda y entonces, obviamente, también conocer de mejor forma si la fuerza va a estar, por ejemplo, dentro del rango que se supone que opera la celda extensiométrica. Dentro de mi simulación puedo poner estos efectos adicionales de temperatura. Puedo hacer modificaciones de la estructura y ver cómo se va a modificar los valores de la resistencia
Y entonces, una vez que ya se tiene bien conocido cómo va a ser el comportamiento de la celda en mi sistema, pues ya se construye el prototipo y ya se puede producir. Algunas aplicaciones de las celdas extensiométricas, por ejemplo, se conocen como celdas extensiométricas multieje y se utilizan, por ejemplo, en las máquinas de tomografía axial computarizada, principalmente ¿para qué? Para el movimiento de la cama, ¿ok? Que se ajuste correctamente y entonces el movimiento sea más suave y que sea consistente, pensando en la posición de la cama, ¿no? De la camilla. Entonces es donde van a estar colocadas estas celdas extensiométricas multieje. Otra aplicación es, por ejemplo, en los equipos de mamografía, ¿ok? Entonces, otra vez se utilizan celdas extensiométricas de 3 ejes, ¿ok? Y lo que van a hacer es que igual el movimiento sea más preciso, sea más suave, y de esta forma que se obtenga una mejor resolución en la imagen y también que causen menos incomodidad en la paciente. Entonces, también pueden encontrar celdas extensiométricas, igual en el sistema de movimiento de la máquina, que es la que oprime el seno, utilizar celdas extensiométricas. Es decir, aquí lo que voy a estar haciendo es sensando el movimiento, pero también estoy controlando, también con este sensado de las celdas extensiométricas, controlando el movimiento. Pueden ser utilizadas en camas, también en básculas, por ejemplo, para mover pacientes muy obesos. No sé si igual alguna vez en algún congreso han llevado de este tipo de básculas. No sé si alguna vez las llegaron a ver en algún congreso. Y generalmente las celdas que se utilizan para estas aplicaciones son celdas multieje. Y también, por ejemplo, pueden utilizarse en dispositivos de cirugía robótica donde se quiere o se requiere una muy alta precisión. También ahí podrían ser utilizadas las celdas extensiométricas. Otra aplicación es, por ejemplo, en las bombas de infusión o en las máquinas de anestesia, no propiamente en las máquinas de anestesia, sino en la bomba de infusión que va a inyectar la anestesia. ¿Para qué? Para controlar esta parte del flujo de los líquidos que se están administrando de forma intravenosa y entonces tener un mejor control de la dosis que se está aplicando. Otra vez es igual, lo que quiero hacer es movimiento de líquidos, entonces voy a hacer este movimiento de una forma mucho más controlada. Otra aplicación puede ser utilizarlas a nivel óseo, ¿sí? Cuando hay algún daño y se quiere, por ejemplo, monitorizar también cuál fue el daño y, por ejemplo, si se va a colocar una prótesis o algún reemplazo, cómo es que va a estar haciendo el movimiento, este reemplazo, y eso puede hacerse con celdas extensiométricas. Y, por ejemplo, también en la parte dental, para estar viendo cómo es la mordida, la fuerza de la mordida o el impacto que puede tener el movimiento de los dientes, eso se puede monitorizar con una celda extensiométrica. Para cuestiones más de investigación de sistemas a nivel odontológico. ¿Cómo o qué se necesita considerar para utilizar una celda extensiométrica? Obviamente, ¿qué quiero medir? Pues es una deformación, como con una celda extensiométrica. Y por ejemplo, aquí ¿qué quiero medir? Por ejemplo, ¿qué tipo de material quiero medir? ¿Cómo se
deforma algún material, puedo querer medir también fuerza, mencionábamos. Entonces, ¿qué quiero medir? ¿Cómo? Particularmente aquí, pues, utilizando una celda extensiométrica, y tengo que preguntarme bajo qué condiciones. Si son condiciones estáticas o son condiciones que van cambiando, es decir, son dinámicas. ¿Durante cuánto tiempo? Si se involucra, por ejemplo, cambios en frecuencia, y también dónde. Si voy a estar haciendo las mediciones en un laboratorio o en algún área práctica. Y igual, considerar si mi sistema de medición va a ser estacionario o en realidad tiene que realizar algún tipo de movimiento. ¿Y qué tipo de preparación o de material adicional se requieren para que funcione la celda extensiométrica dependiendo de las condiciones en las que va a trabajar, en las condiciones que va a operar? Aquí hay una tabla de estos factores, este factor G que habíamos mencionado, que es factor extensiométrico o factor de deformación, para diferentes materiales. Si recuerdan, mencionábamos que pueden ser de semiconductores, de algunos metales o de algunas aleaciones, ¿no? Y aquí está la composición y aquí está este factor G, factor de deformación. ¿Qué valores tiene y en qué rango se mueve? Y recordemos que era esta variación entre longitud, entre variaciones de dimensión sobre variaciones de ¿qué? De resistividad, ¿ok? Y también un coeficiente de temperatura o la resistividad, el coeficiente de resistividad a cierta temperatura, ¿ok? ¿Cuál es este coeficiente de resistividad? Y entonces, ¿cómo se ve afectado con variaciones de temperatura? Vamos a hablar ahora de esta parte de cómo puedo o qué implicaciones tiene que yo coloque una celda extensiométrica en mi puente de Wheatstone. Recordemos que era esta parte del factor de deformación. Entonces son mis cambios en resistencia entre mis cambios en dimensión, en longitud. Y yo puedo decir que estos cambios de longitud le voy a llamar epsilon, ¿ok? Para simplificar la ecuación. Yo conozco que mi puente de Wheatstone, cuando se encuentra, en realidad en el puente de Wheatstone lo que yo mido es este voltaje B0, ¿ok? Y para que se encuentre mi puente balanceado, tiene que ocurrir esta expresión. Tengo que tener esta ecuación que involucra mis 4 resistencias, R1, R2, R3 y R4, y tengo mi voltaje de entrada. Entonces, recordemos, esta celda extensiométrica sería un sensor pasivo o activo. ¿Quién sabe? ¿No? Qué barbaridad, chicos. ¿Estoy hablando sola? ¿Todavía siguen ahí? ¿Cuál era la diferencia de los pasivos y los activos? Que iban a necesitar una fuente eléctrica de alimentación o no. Si yo digo que aquí mi puente de Wheatstone necesita un voltaje de entrada, pues entonces necesita una alimentación, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo voy a decir que mi puente de Wheatstone inicialmente está balanceado, es decir, que la salida, este voltaje B0 es igual a 0, cuando no se aplica ninguna deformación, ¿ok? ¿Y de qué va a depender este voltaje de salida? De este acomodo de mis resistencias y obviamente de mi voltaje de entrada. Yo puedo colocar una celda extensiométrica en una sola rama del puente de Wheatstone, que sería lo que estoy indicando aquí. Estoy poniendo una resistencia variable. ¿Por qué? Porque va a variar este valor de resistencia, porque aquí estoy colocando la celda extensiométrica y recordemos que lo que varía es la resistencia, ¿ok? Recordemos que era
la definición de resistencia era la resistividad por la longitud entre el área de la sección transversal, ¿no? Entonces se deforma la celda y cambia la longitud y principalmente la longitud, ¿ok? Y el valor de resistividad generalmente depende del material. Entonces aquí tengo una sola celda extensiómetrica colocada en una rama del puente de Wheatstone y aquí está esta parte de utilizar una celda adicional que va a ser la celda DOMI, que va a estar inactiva, es decir, no va a generar una variación en resistencia debido al movimiento, pero si detecta alguna variación, es decir, si esta celda detecta algún cambio en resistencia, quiere decir que ese cambio en resistencia es debido a un efecto de temperatura. Y entonces así se pueden compensar estos efectos de temperatura, ¿ok? ¿Sí es claro cómo funciona la celda DOMI? ¿Chicos? Sí, doctora. Ok, entonces yo puedo tener una configuración de puente completo, es decir, coloco una celda en cada una de las ramas. Entonces voy a tener mi puente de Wheatstone con 4 celdas extensiométricas, es decir, cada una de las resistencias en las ramas de mi puente de Wheatstone van a variar. ¿Por qué? Porque son celdas y entonces van a variar dependiendo de la deformación que estén censando. Puedo tener un medio puente, entonces solo voy a colocar 2 celdas extensiométricas, entonces solo tengo 2 resistencias variables, o puedo tener un cuarto, es decir, solo coloco una celda y entonces solo es una resistencia la que va a estar variando. Yo puedo tener cualquiera de estas configuraciones. ¿Qué es lo que cambia? Si yo utilizo una sola celda, que es la que tengo mi valor de RG más un delta R, voy a ver que mi voltaje, mi función de transferencia, mi voltaje de salida con respecto a mi voltaje de entrada, ¿cómo me va a quedar definido? Como este valor de G por el valor de epsilon. Recordemos que epsilon íbamos a decir que era este valor de delta L entre L. Entonces voy a tener el valor de G por epsilon sobre 4 por esta relación 1 entre 1 más G por epsilon sobre 2. ¿Ok? Entonces G, recordemos que era el valor de resistencia o las variaciones delta R entre R sobre delta L entre L y epsilon es solo el delta L entre L. ¿Ok? Entonces cuando yo uso una celda extensiómétrica en una de las ramas del puente de Wheatstone, esta es mi función de transferencia. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando incremento al doble mis celdas extensiométricas? Es decir, ahora lo tengo en 2 de las ramas y entonces me va a servir para medir, por ejemplo, compresión y tensión. ¿Ok? Piensen que esta es mi celda extensiométrica o igual está colocado en una barra que se va a deformar. Cuando yo aplico fuerza en este sentido, lo que va a suceder es que una rama del puente de Wheatstone voy a ver un valor de resistencia menos un delta R. ¿Ok? Es decir, si yo tengo mi barra y pongo fuerza aquí, entonces la barra va a hacer este movimiento, ¿correcto? Y entonces aquí voy a tener un menos delta R y en la parte de arriba voy a tener un más delta R. Por eso aquí tengo en esta celda extensiométrica lo que voy a ver es una variación positiva y aquí una variación negativa. Cuando yo calculo mi función de transferencia, veo que se reduce al valor de G por epsilon sobre 2 negativo. Entonces, si regresamos a comparar cómo era con una celda y cómo es con 2 celdas extensiométricas mi función de transferencia. Ahora, ¿qué pasa cuando
pongo 4 celdas, una en cada rama del puente de Wheatstone. Ahora mi función de transferencia solo va a ser el valor de G, de este factor de deformación negativo, por el valor de epsilon. Recordemos que epsilon, ¿qué era? Aquí lo tienen, ¿no? Entonces, se va a limitar a básicamente que esta función de transferencia, ¿quién es? Delta R sobre R, ¿correcto? Porque G es delta R sobre R entre delta L sobre L, y lo multiplico por epsilon, ¿ok? Entonces se anulan este delta L entre L y solo me queda el delta R sobre R. Ahora, ¿por qué digo que tiene mayor sensibilidad comparado, por ejemplo, esta función de transferencia que tiene una sola celda en comparación con esta función de transferencia que tiene 4 celdas? ¿Por qué esta tiene una mayor sensibilidad con respecto a una o con respecto a 2? ¿Qué es lo que cambia? Aquí este valor de, si se dan cuenta, aquí solo tengo G por epsilon y aquí tengo la mitad, ¿ok? Es decir, esta variación de la salida entre la entrada, en este caso, tiene un valor. Y si tengo las mismas condiciones de salida y entrada, pero con 2 celdas, este valor va a ser más pequeño porque lo estoy dividiendo entre 2. Y en este caso, lo estoy dividiendo entre 4 y lo estoy multiplicando por un factor, pero un factor que tiene un denominador, ¿ok? Entonces, obviamente el valor que yo vea de mi función de transferencia con 4 celdas va a ser un valor más grande que con una o con 2. Entonces, recordemos que sensibilidad era esta parte de yo estoy midiendo o censando variaciones muy pequeñas, pero lo que estoy obteniendo a la salida son valores muy altos, variaciones muy altas, cambios muy grandes. Entonces, esta variación va a ser más grande si lo estoy viendo con 4 celdas. Pensemos que es la misma, es decir, tengo mi celda extensiométrica y tiene la misma deformación, ¿ok? Lo que está cambiando es si lo mido, si en mi puente de Wheatstone coloco una sola celda, coloco 2 o coloco 4. Entonces, lo que va a pasar con mi función de transferencia, es decir, estas condiciones de deformación se mantienen, pero lo que va a pasar con lo que yo obtengo a la salida es que con 4 celdas voy a obtener un valor que más grande. Entonces tengo la capacidad de ver variaciones pequeñas que me van a generar a la salida variaciones grandes. Eso básicamente es la parte de sensibilidad, ¿ok? Entonces, por eso, cuando se colocan las 4 celdas extensiométricas en cada una de las ramas del puente de Wheatstone, se está incrementando la sensibilidad del sensor. Ahora, podemos ver que aquí tienen su puente de Wheatstone y está conectado, pues otra vez, a una resistencia variable, ¿ok? Lo que mencionaba es que idealmente, cuando el puente está balanceado, este voltaje de salida decíamos que iba a ser 0, es decir, cuando no se está aplicando ninguna deformación. Yo debería de medir 0 a la salida. Es decir, estas resistencias, estas celdas no tienen variación, es decir, estos delta R valen 0. ¿Ok? Entonces, a la salida, si no hay deformación, mi voltaje de salida debería de ser 0. Pero, ¿qué es lo que sucede en condiciones reales, en la práctica? Que puede existir un voltaje de offset, es decir, yo puedo no tener ningún tipo de deformación y tengo mi puente de Wheatstone, tengo mis celdas y estoy viendo una variación, ¿sí? Cuando debería de ser 0. Entonces, este offset, ¿cómo lo puedo controlar? Lo que puedo hacer es balancear mi puente de Wheatstone
una resistencia variable, es decir, compensar este valor de resistencia que estoy midiendo con otro valor de resistencia para que mi voltaje de salida sea 0. O la otra cosa que puedo hacer es medir en condiciones estáticas, es decir, sin deformación, mi valor de resistencia, considerarlo como mi 0, es decir, tengo la medición y tengo que restarle este offset que tenía en condiciones iniciales. Entonces sería una compensación básicamente por software, ¿ok? Entonces esas son las dos formas que se tienen de hacer que, o de compensar este valor de offset, o de que tu celda y tu puente de Wheatstone, independientemente del número de celdas que tengas, sin deformación, a la salida debería de ser 0. Eso no ocurre en la práctica, entonces se tiene que compensar este offset que existe y se puede hacer con una resistencia variable para que en condiciones iniciales tengas un voltaje de salida 0, o medir estas condiciones iniciales y entonces compensar la salida, es decir, restar este valor de offset y a través de software, ¿no? Bueno, esto es lo que les comentaba. Y, por ejemplo, se puede tener dependiendo del número de resistencias variables que se tenga, por ejemplo, si se tiene una sola, el puente de Wheatstone se completa con resistencias de referencia. Si se utilizan 4 celdas en el puente de Wheatstone, entonces las 4 son variables y no existen resistencias de referencia. Si se utiliza 1 o 2, las que no son celdas van a ser resistencias de referencia. ¿Ok? Generalmente la alimentación del puente es en un rango de voltaje de 3 a 10 volts y puede existir un error causado por los cables de alimentación. Se requiere que se amplifique la señal y también se requiere balancear el puente, es decir, conocer las condiciones iniciales. Balancear el puente es que sin deformación me dé un 0, ¿ok? No necesariamente tengo que tener ese 0, puedo compensar, pero conociendo el valor de offset que estoy teniendo, ¿ok? A mayor voltaje de entrada se genera una mayor salida, pero esto también puede generar un mayor error por autocalentamiento, ¿ok? Y esta parte de los errores causados por cables de alimentación, lo que se hace es conectar cables extras para regular este error y regular la alimentación. Esta es una imagen que muestra pues el funcionamiento, lo que les comentaba del más delta R y el menos delta R. Ustedes aquí tienen su puente de Wheatstone y tienen sus resistencias. Entonces, cuando se tiene la deformación de esta forma, recordemos que en condiciones iniciales mi voltaje debe de ser 0. Entonces, aquí ya tengo una deformación. ¿Y qué es lo que sucede? Los valores de R1 y R3 son mayores que R2 y R4, ¿ok? Entonces, R1 y R3, que están en la parte inferior, cuando este es el movimiento, pues tengo un más delta R, y en R2 y en R4 tengo un menos delta R, y sucede lo contrario con la deformación contraria. Ahora R1 y R3 van a tener menos delta R, es decir, son más pequeñas que R4 y R2, que sería que yo estoy viendo en estas resistencias un más delta R. Y estas son algunas de las configuraciones que se pueden encontrar en las celdas extensiométricas o celdas de deformación. En un arreglo lineal, en forma de T, doblemente lineal, o en forma de configuración de torsión o en configuración rosetas, ¿ok?
Entonces, dependiendo también un poco de la aplicación, es qué tipo de celda, en qué configuración puede estarse utilizando. ¿Dudas de celdas extensiométricas? ¿No hay dudas? ¿Sí ya las habían visto todos? ¿Ya las conocían? Yo la verdad no. Ah, no vi quién me contestó. ¿No las vieron en instrumentación básica? Bueno, por lo menos se las platicaron un poco. Las vimos como un tema, pero como tal no entramos mucho a profundidad. Bueno, entonces sí las conocían, ¿no? Por lo menos sí las habían escuchado. Ujú. ¿Qué es lo importante? Pues en qué configuraciones se puede tener. Ahorita ya vimos por qué cambia la sensibilidad conforme aumento el número de celdas en el puente de Wheatstone. Esta parte de la utilización de una celda DOMI para efectos de compensación de temperatura y bueno, algunas aplicaciones y cómo se llega a esta parte de conocer esta variable de factor de deformación o factor extensiométrico a partir de derivar mi definición de resistencia, tener el delta R sobre la resistencia original e involucrar esta relación de Poisson, ¿no? Y observar que en realidad estas variaciones dependen de cómo cambia la dimensión, la longitud, y cómo cambia el efecto piezoeléctrico o piezoresisivo que se genera al generar deformación en la celda. Empezaría ahorita con otro sensor, pero bueno, dado que dijimos que acabamos 7:30, quedan 10 minutos. ¿Revisaron su hoja de datos del sensor de temperatura? ¿O todavía no lo han hecho? Del LM35. Chicos. Sí, sí lo revisamos. Sí. ¿Alguien ya lo tiene? Creo que ya les había preguntado si ya lo habían usado, pero creo que me dijeron que no, o nadie me contestó, no me acuerdo. ¿Lo habían usado antes? ¿No? ¿Dudas No, de su maestra. hoja de datos? Perdón, no escuché. Yo tengo una duda, maestra. Disculpe, para usar el sensor y ver lo del cambio del agua, usamos unos caimancitos para meter solo como la carcasa o sea, midiéndolo con un multímetro o algo así. O sea, tomando en cuenta que 1 centígrado es igual a que 10 milivolts, me parece. Sí va a Algo así. ser difícil, porque lo que ustedes tienen es bueno, si les pongo las imágenes, tienen esto, pues este es el LM35. Y es que el sensor que ustedes, con el que hacíamos la práctica, pues sí, es como la punta de un termómetro, ¿ok? Entonces, sí, es esto. Sí lo pueden utilizar, o sea, sí lo podían meter en el agua. Y en este caso, no lo pueden meter al agua. Porque, o sea, el sensor se calienta, ¿no? O sea, lo que se calienta es esto.
el encapsulado. Y entonces ahí ustedes tienen el voltaje de alimentación, la salida y la tierra. Entonces no lo van a poder hacer. Déjenme pensar. Porque lo que no. O sea, el agua era sencilla porque, bueno, ustedes pueden medir con otro termómetro la temperatura y pues pueden ir controlando un poco la temperatura, la calientan y le van agregando hielos. Si ustedes le ponen, por ejemplo, un encendedor o algo así a cerca a este sensor, pues no van a poder estar midiendo la temperatura. Inténtenlo, no sé, pongan ¿alguien ya lo tiene? ¿O nadie lo tiene? ¿Nadie lo ha comprado? Bueno, creo que yo tengo uno. Déjenme hacer la prueba si... Bueno, el detalle también es con los LM35 me ha tocado que a veces no funcionan, entonces espero que los que compren sí funcionan. Sería que ustedes, o sea, no que lo metan el sensor, pero que esté muy cerca del agua. Básicamente no va a ser la temperatura del agua, sino del vapor. Y estar viendo si alcanza, bueno, pero cuando lo enfríen no van a medir nada, no creo. Bueno, cancela la práctica, chicos. La dejamos pendiente para cuando podamos utilizar los vernier y entonces les voy a cambiar la práctica. ¿O a alguien se le ocurre algo? Es que maestra. ¿Sí? Es que vi uno como de sensor de temperatura usando como unos chopper o algo así, pero